Mateo 21, versículo 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Oramos al Señor brevemente para la exhortación de su palabra. Padre mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por el mensaje que nos has entregado, Señor. Padre mío, en esta noche estamos dispuestos a escuchar de ti, a oír tu voz, Señor. Padre mío, tú eres el Maestro, Dios. Padre mío, por tu palabra nosotros nos enseñas. Por tu palabra, Padre mío, nosotros, Dios bendito, Señor amado, mi Dios, nos fortalece. Padre mío, por tu palabra, Señor amado, tú nos sanas, Señor amado. Y en esta noche tú nos quieres, Padre mío, entregar, Padre mío, una enseñanza, la misma que compartiste con Dios Santo, Señor amado, mi Dios, aquellos ancianos, Señor amado, y muchos, Padre mío, sacerdotes. Padre, en el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón en esta noche. Dios Santo, pone gracia, virtud, sazona las palabras del predicador en esta hora. En el nombre, Padre Santo, de aquel que entregó su vida por nosotros. Escuchamos recibir palabra del cielo, mi Dios, para luego ponerla por obra. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos ayude en el día de hoy. Dice así esta parábola que el Señor le entregó, porque siempre, hermano, había incredulidad en la palabra que Cristo predicaba. No había obediencia en algunos casos a la palabra que Cristo predicaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Él trataba con el corazón de todos los que lo oían. Él trataba con el corazón de todos los creyentes que lo oían. Muchos de los que oían, ¿verdad, hermano?, eran sacerdotes, eran personas que conocían la palabra de Dios. Pero muchos de aquellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, eran personas que no conocían al Señor. Por eso dice que Él entrega esta parábola, amén, esta enseñanza, este ejemplo, porque Dios nos enseña a nosotros con ejemplos para que nosotros realmente comprendamos la palabra del Señor. Porque a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros podemos tal vez meditar en la palabra, decir: no entiendo, no comprendo, tal vez algún versículo, alguna enseñanza del Señor, y por eso a veces no aceptamos esa enseñanza. O tal vez, verdad, hermano, no la recibimos en nuestros corazones. Pero el Señor le explicaba tan claro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que ellos examinaban los corazones de los hombres. Como en esta noche el Señor está examinando el corazón de esa iglesia, ¿sabía usted? Dios está viendo, ¿verdad, hermano, cierto?, mi actitud y la actitud del pueblo del Señor. Y para mí no sea algo hermoso que tenía el Señor, de poder discernir los corazones. Cuando el Señor, ¿verdad, hermano?, dice que discernía los corazones, luego Él hablaba y entregaba, ¿verdad?, la palabra al pueblo del Señor. Y Él decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que en muchos casos, amén, Él le entregaba esa palabra después de cierto cuestionamiento que el corazón del hombre muchas veces se hace delante del Señor. Porque dice que el Señor, hermano, había hecho milagros, el Señor había predicado, había hecho, ¿verdad, hermano?, señales al Señor. Ahí en el versículo 23 dice que Él habla de la autoridad de Jesús, del Hijo de Dios.
Y cuando nosotros empezamos tal vez, ¿verdad, hermano?, a cuestionar, y no tan solo cuestionar, sino que no creer con fe la autoridad del Hijo del Señor, dice que Dios tiene que empezar a trabajar en el corazón del hombre para que el hombre se convenza, o la iglesia se convenza de que Dios tiene toda la autoridad para hacer las cosas. Ahí dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, el 23, se acercaron a él mientras enseñaba. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio, esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, porque no hay hombre más sabio que el Señor Jesús. Dice que el Señor condicionó esa respuesta. Él tenía la respuesta para decirlo. Porque muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros, ¿verdad, hermanos? Queremos que Dios nos hable a nosotros, que Dios solamente nos dirija a nosotros, que Dios nos guíe, amén. Pero Dios también pone y nos hace una pregunta sabiamente a nosotros en cuanto a la necesidad que hay en el corazón del hombre. Y Él dijo, ¿verdad? Yo también le haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago todas estas cosas. ¿Se da cuenta que a veces nosotros tenemos inquietudes? Tenemos, ¿verdad, hermanos?, preguntas. Tenemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, inseguridad. O simplemente, ¿verdad, hermano?, cuestionamos por cuestionar muchas veces. Y dentro de la misma enseñanza de la palabra del Señor, porque dice que mientras Él enseñaba, ¿sabe lo que más se cuestiona? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces no son los milagros. Porque tal vez, muchas veces, ¿verdad, hermano, cierto? No es el cambio, la transformación de una persona, en la cual todos nos gozamos y nos alegramos. Es lo que más se cuestiona en la palabra de Dios. Porque aquí dice el Señor que mientras Él enseñaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, mientras el Señor enseñaba, mientras aquel que tenía, ¿verdad, hermano, cierto?, todo el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Porque dice que Jesucristo, ¿verdad, hermano?, siendo niño, Él enseñaba en la sinagoga delante de los maestros y de los sacerdotes. Y ellos, ¿verdad, hermano?, no podían cuestionar la palabra que Él mismo dice que le había sido enviada del Padre. Pero dice que ellos, ¿verdad, hermano, cierto?, tuvieron esta duda, o ¿verdad, hermano?, esta pregunta delante del Señor. Y Él les dijo, yo también les haré una pregunta. ¿Cómo sería ese trato, hermano, que Dios hiciera con nosotros cuando nosotros tenemos un sinfín de dudas y a veces queremos preguntar algo? Y a veces Dios no nos responde por un hermano, a veces Dios nos responde por su palabra, pero a veces Dios también nos responde por un sueño. Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestra necesidad. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y muchas veces no es que sea malo, ¿verdad, hermano, cierto?, tener dudas, sino que es malo es cuestionar la palabra del Señor. Y estoy leyendo antes esto para entrar realmente en el mensaje en el cual hemos tomado en esta noche. Dice que habla sobre la parábola de los dos hijos. Porque el Señor, hermano, dice que al final de todo aquello ve un cambio en muchos hombres, en publicanos, amén, en mujeres, en hombres que no tenían a Dios. Y dice que todo aquello recibieron la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que aquello, ¿verdad, hermano, cierto?, no recibieron y no, ¿verdad, hermano, cierto?, no creyeron en la palabra del Señor. Entonces dice aquí, de cierto, perdón, más abajo, yo también os haré una pregunta, dice, que si la contestaba y, ¿verdad, hermano, cierto?, Él le iba a decir con qué autoridad hacía las cosas. Y dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Él hizo esa pregunta precisa, hermano, porque dice que ellos fueron, ¿verdad, hermano? Y en muchas ocasiones no aceptaban, ¿verdad, hermano?, también el evangelio de Juan. Y no aceptaban el bautismo que Juan hacía en las aguas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ellos entonces dice, discutieron entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues nos creísteis? Y si decimos de los hombres,
tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo dijo Jesús. Y respondiendo, dice, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Si nosotros no sabemos, ¿verdad, hermano, cierto? Entregarnos a Dios de corazón o orar a Dios de corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nunca va a aclarar las dudas que tenemos en nuestro corazón. Dios siempre, ¿verdad, hermano, cierto? Va a dejar que tal vez tengamos dudas. Amén. Tengamos muchas veces debilidad en nuestra vida, porque de esa manera Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que ellos no quisieron, ¿verdad, hermanos? Porque no entregaron la respuesta, porque no quisieron para ocultar realmente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez si hubiesen confesado realmente, hermano, que esto venía a Dios, Jesús le hubiese dicho y le hubiese respondido con la autoridad que él hacía, que era de parte de Dios. Entonces dice que ese ambiente estaba, amén. En cuanto a Jesús dice, mire, yo les haré también y les enseñaré una parábola para que les quedara más claro. Porque, hermano, Dios nunca quiere que nosotros nos quedemos con dudas en una y otra cosa, sino que Dios siempre quiere aclararnos las dudas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que la palabra de Dios es luz para nuestro caminar. Dios no quiere que nosotros caminemos en tinieblas, ni mucho menos dudemos muchas veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Dice que él les habla de uno de aquellos hijos y al primero le hace la invitación el padre que fuera, ¿verdad, hermano, cierto?, a trabajar en la viña. Amén. Y le dijo que fuera no mañana, sino que la invitación era para que fuera hoy a trabajar a esa viña. Ve hoy a trabajar a la viña del Señor. Ve hoy, cierto, y decídete tal vez a formar parte, amén, de aquella, ¿verdad, hermano, mies que es necesaria, ¿verdad, hermano, cierto, que sea tal vez labrada, de que sea, ¿verdad, hermano, trabajada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así dice la Escritura, ¿verdad, hermano, cierto? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y tal vez nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no somos como aquellos sacerdotes, podemos decir. No somos, ¿verdad? No estamos ni siquiera a la altura de aquellos hombres, ¿verdad, hermano? Religiosos de aquel entonces que cuestionaban cosas, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús predicaba, los milagros que Cristo hacía. ¿Con qué autoridad se hacen todas las cosas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es como nosotros le dijéramos al Señor, pero ¿con qué autoridad, cierto? Tú, ¿verdad, hermano? Has cambiado una vida y la has traído a los pies del Señor. Y tal vez, cierto, antes de hacer lo malo, ahora dice que ya empieza a hacer lo bueno delante de la presencia de Dios. Pero dice que este hijo, ¿verdad, hermano? Dice que haciéndole esta invitación, amén, dice que él se niega a ir a la viña del Señor. Porque sabía que la viña del Señor tal vez era amplia, era grande la viña del Señor. Tal vez la viña era muchas hectáreas. En lugar físico, Dios bendiga a la iglesia del Señor, él tenía que regar, él tenía que podar, él tenía que, ¿verdad, hermano?, tal vez desmalezar la viña. Tenía que cumplir muchas actividades en las cuales le dijo, ¿verdad, hermano? Y no le dio tiempo, tal vez también, ¿verdad, hermano, cierto?, para actuar, para pensar, sino que le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque quizás muchas veces nosotros, ¿verdad, hermano?, también nos cuestionamos como muchos hermanos, tal vez lo hacen o lo hacemos. Nosotros vamos a, ¿verdad, hermano, cierto?, a predicar donde todos, ¿verdad, hermano?, seamos expuestos delante de nuestros vecinos, delante, ¿verdad, hermano, cierto?, de aquellos que no creen en el Evangelio, delante de aquellos que muchas veces no quieren aceptar, ¿verdad, hermano?, un tratado, aquellos que no quieren aceptar un Dios te bendiga. Muchas veces rechazan algunos la palabra del Señor. Como cuando
En muchas ocasiones, ¿verdad, hermano? Nosotros hablamos y el enemigo responde. La vez anterior le conté que a un hermano, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez le dijeron cosas y yo pude apreciar que esta vez también iba a hablar y alguien le gritó, cállate, le dijo. Pero ese no es el hombre, es el diablo que habla por la boca de los hombres. Pero eso, hermano, no tiene que intimidarnos a nosotros y decir como aquel hombre, ¿verdad, hermano? Cierto, que tal vez le costó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y se negó un principio, amén, que fuera a trabajar ese mismo día a la viña, dice, de aquel padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el tiempo, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez estaba, ¿verdad, hermano? Apremiando. Porque cuando una viña, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una viña, hermano, empieza, está corto el tiempo de que se vendimia, no quería decir esa palabra, pero realmente la correcta, se vendimia, amén, se hace el trabajo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, entre cuanto se cosecha el fruto, dice que es muy corto, y entonces dice que en pocos meses, 4 o 5 meses, amén, ya del fruto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empieza el sol abrasador, hermano, y empieza a madurar el fruto. Y cuando el fruto empieza a madurar, amén, en la parra o en la vid, como le llamemos, ya es tiempo, ¿verdad, hermano? Cierto, de ser cosechado. No se puede pasar a otro mes. No se puede pasar tal vez, cierto, de abril, marzo. Amén. Marzo, abril, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque luego viene el agua, viene la lluvia, y la primera agua que cae, dice, cuando el fruto ya está maduro, dice que esta realmente la descompone, la pudre en la misma mata. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿No será por eso que muchas veces el Señor, hermano, dice, habla y nos insiste, veo hoy a trabajar a mi viña? Y nos hace esa invitación. Serán muchos tal vez los pretextos que nosotros tenemos y decimos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como aquel primer hijo dijo y se negó y dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, que él no quería ir, y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La iglesia está aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, muchas veces somos aquellos nosotros. Amén. Y que Dios trabaje en nuestros corazones, hermano. Aunque digamos un principio que no, pero después, Dios bendiga a la iglesia del Señor, arrepentido, digamos, Señor, voy. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese fue uno de los hijos, amén. Porque dice que el Señor tiene muchos hijos en la casa del Señor. Aquí hay muchos hijos del Padre, que también los llama a trabajar en su viña. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dice el 30, y acercándose al otro, porque el padre dijo, bueno, ya tengo uno. Amén, ya tengo uno dispuesto a ir a trabajar a mi viña. Porque él pensaba, ¿verdad, hermano? Cierto, en aquella palabra que decía, bueno, es grande la mies, es grande, ¿verdad, hermano? Cierto. Es grande la plantación, es grande la viña. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él necesitaba más obreros para su viña. Y luego dice que se acercó al otro y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y dice, y luego no fue. Dios nos ayude y nos guarde, hermano. Porque dice que siendo los dos hijos del mismo padre, haciéndole la misma invitación, la misma pregunta, amén. Y la misma, tal vez la misma condición de que fuera hoy. Porque, hermano, Dios no nos quiere tal vez para mañana y para mañana. Y llega el día de mañana, y cuando Dios nos está llamando y nos dice hoy de nuevo, en el día de mañana, nosotros le decimos, no, Señor, hoy. Mañana, Señor. Y el Señor nos dice de ahora a hoy, y nosotros le decimos, no, Señor, mañana. Y llega ese mañana y no vamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que el Señor, ¿verdad, hermano? Estaba hablando a ese segundo hijo, a ese proyecto, tal vez, ¿verdad, hermano? Cierto, de contratación. A tal vez ese proyecto de administración de la viña de Dios. Porque la Escritura nos habla, hermano, que nosotros somos administradores. Amén. De la gracia, del poder de Dios.
de los dones de Dios, de todo lo que Dios tiene, hermano. Y esa es la viña de Dios, es la miel de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Dios nos pone, amén, y dice que le dio la oportunidad también a aquel, amén, para que también fuera partícipe, y diciéndole de la misma manera, dice que este fue más lejos, ¿verdad, hermano? Porque el primero se negó y después dice que arrepentido fue, pero este prometió un principio, hermano, y luego mintió y no fue. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque cuántas veces nosotros hacemos promesas a Dios. Te voy a servir desde este día, Señor, en que me sacaste de este problema, me sanaste de esta enfermedad. Yo sé que vas a hacer un milagro, Señor. Ahora sí que voy a orar, ahora sí que voy a leer la Biblia. La voy a dejar abierta, Señor, en el hogar para no cerrarla, para poder leerla. Y llegase hoy y no lo hacemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios quiere preparar a ese obrero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios quiere preparar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esa obrera, hermano, para que fuera, Dios bendiga a la iglesia. ¿Sabía usted que en una viña, hermano, son tan hábiles a veces las mujeres como los hombres para cortar uva? Allá en el sector donde vivía yo, había hombres y mujeres que trabajaban cortando uva y también poniéndosela, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquella canasta o camela, como le decían antiguamente, en sus hombros. Y corrían con ella a depositarla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, donde estaba el lugar, amén, para poder depositar y vaciar la uva ya cortada. Y las mujeres tenían una habilidad, pues usted sabe que las mujeres tienen habilidad con las tijeras. Y muchas trabajaban, algunos cortaban con un cuchillito así, chiquitito, pero las mujeres a veces con tijeras. Y era una habilidad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para no dañar el fruto. Porque el fruto, para poder cortarlo no hay que dañarlo amén. Tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor, ningún grano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o ningún gancho para que no se caiga por el camino. Entonces la invitación, hermano, es para todo en el día, en esta noche, amén. No es solamente para el hijo primero, para el hijo segundo, sino que es para todos los obreros y las obreras del Señor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Bueno, y para estar terminando, porque no me quiero alargar mucho en esta noche, amén, dice que el Señor pone este ejemplo tan especial que yo creo que lo entendieron en esta noche, hermano. Yo creo que en aquel tiempo, ¿cierto? Aquellos también lo entendieron. Entonces ahora viene el Señor lo que les dice. Porque cuando nosotros decimos, sí, Señor, entendemos, como que ahí viene realmente lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces nos cuesta decir amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero cuando pone Dios el ejemplo claro, no tenemos excusa para decir Dios bendiga a la iglesia del Señor, para no decirle no al Señor. Entonces dice así, ¿cuál de los dos dice hizo la voluntad de su Padre? Que el Señor bendiga a su iglesia, amén. Dice, ¿cuál de los dos? El Señor le pregunta, ¿hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor le responde así? Ellos dieron, ¿verdad, hermano? Ellos reconocieron, amén, cuál es el que realmente había aceptado la voluntad del Señor. Pero dice que con esto el Señor, ¿verdad, hermano? Cierto, le dice, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos dijeron, pues el primero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él les dijo, cierto, hermano, que los publicanos y la ramera van delante de ellos, delante del reino de Dios. Porque vino vosotros Juan, dice, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y la ramera le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, Dios hizo dos milagros grandes, amén, que llevando el evangelio a través de Juan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, y recibiendo, ¿verdad, hermano?, los publicanos
y la gente, ¿verdad, hermano cierto? Como decía del vulgo, la gente, ¿verdad, hermano cierto? De cualquier lugar que no eran israelitas, los gentiles, Dios bendiga a la iglesia del Señor, recibieron la palabra de Dios y creyeron, amén, y fueron y se bautizaron por Juan. Y eso, ¿verdad, hermano? Era un milagro grande. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que los hombres le habían, ¿verdad, hermano cierto? Debían creer. Pero muchas veces eso nos pasa también a nosotros. Dios está trayendo, Dios está cambiando, Dios está transformando. Dios transformó ayer, Dios transformó. Yo veía algunos, ¿verdad, hermano? Algunos de estos videos, amén, o fotos que aparecen, y veía algunos hermanos o hermanas que ahora están, ¿verdad, hermano cierto?, sirviéndole al Señor, pero cuando llegaron la primera vez, tímidamente estaban en una banca, ¿verdad? Tal vez con poca fe, no creyendo mucho, pero el día de mañana Dios los cambió, Dios los transformó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso tiene que ser de aumento de fe para nosotros, hermano. Pero muchas veces, aún viendo esos milagros nosotros, que Dios cambia a nuestros vecinos, Dios cambia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a nuestra familia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y nuestro corazón nos cuesta aceptar la voluntad del Señor. Porque nosotros mismos debieran ser los más agradecidos. Y nosotros que conocemos la palabra, amén, diríamos así: gracias, Señor, porque tú estás cumpliendo tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás poniendo, ¿verdad, hermano cierto?, por obra, y tu Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Pero el Señor les reprendió y le dijo, amén, porque ellos, ¿verdad, hermano cierto?, se habían arrepentido, mas ellos, dice, viendo todos estos milagros, no os arrepentís, mas después dice, para creerle al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, hermano, para que nosotros tengamos esa disposición delante del Señor, que mientras nosotros más milagros veamos, más transformaciones veamos, amén, nosotros más honremos el nombre del Señor. Pero a veces los nuevos son los que tienen más gratitud. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los nuevos son los que más adoran a la presencia de Dios. Los nuevos son los que pasan al altar a llorar, a clamar, a agradecer a Dios. Y a veces nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos cuesta doblar nuestra rodilla, nos cuesta que salgan lágrimas por nuestros ojos, para que se mantenga la bendición de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque eso hay que mantenerlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Usted el día de mañana no puede contar, el año pasado Dios hizo algo especial en mi vida, Dios me cambió, amén, viví un momento tan especial con Dios, pero ese momento, ¿verdad, hermano cierto?, parece que fue en ese año, y luego como que esa llamita, Dios bendiga a la iglesia del Señor, poco a poco se fue apagando. Yo tenía una sed tan grande de beber de esa agua, comer de ese pan, ¿verdad, hermano cierto?, que oraba, buscaba a Dios, soñaba, porque Dios me revelaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahora ni busco que me revele ni alabo a Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Porque eso es lo que le reclamaba a Jesús, hermano. Que habiendo sido enviado por Dios, dijo, yo he venido, cierto, a las ovejas perdidas de Israel. Queriendo decir, a ustedes vino yo el Señor. A ustedes vino, a ustedes me envió mi Padre. A ustedes los sacerdotes. A ustedes los levitas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A ustedes, ¿verdad, hermano cierto? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces los fariseos, los escribas, pero a ustedes me rechazaron. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Y para terminar, repito, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Póngase en pie en esta noche, amén. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor, amén. ¿Cuánto nos falta esa palabra que dijo el Señor ahí, amén? Que arrepentido después fue. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Arrepentimiento es reconocimiento delante del Señor, amén. El altar está dispuesto en esta noche, amén, para